Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 al Mediodía Federal y esta vez nos ocupamos de noticias del ámbito internacional porque en las últimas horas fue noticia y es noticia mundial lo que está ocurriendo en Afganistán luego de que los talibanes hayan tomado el poder después de casi 20 años allí en ese país y que el presidente tuviera justamente que irse lamentablemente de ese territorio. Pero para conocer un poco más en profundidad acerca de lo que está pasando allí en Afganistán y en toda la zona, estamos en comunicación con Jorge Castro, quien es un especialista internacional que nos va a dar un marco para hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo allí. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Los saludamos de Noticiero 9 al Mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, muchísimas gracias por su tiempo. Jorge, para entender un poco el marco de lo que está pasando allí en Afganistán, ¿qué significa que los talibanes hayan vuelto a tomar el poder luego de casi 20 años allí en ese país? Mire, ante todo y sobre todo, esto es una enorme derrota político-estratégica de los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Y lo que esto significa es que a partir de este momento los Estados Unidos ingresan en una etapa de debilidad internacional solo comparable por su intensidad a la que experimentó en 1975 al ser derrotado en la guerra de Vietnam. Esta es la situación actual, de enorme importancia dado que el papel de Estados Unidos en el sistema internacional es absolutamente central. De modo que esta derrota político-estratégica de los Estados Unidos modifica todos los términos del problema de la situación internacional. Claro, totalmente. Jorge, ¿es por eso que los Estados Unidos, o a consecuencia de que han retirado sus tropas de allí de Afganistán? Mire, acá la secuencia de los acontecimientos ha sido la siguiente. El presidente Joe Biden del Partido Demócrata, presidente de los Estados Unidos, ordenó la retirada de la totalidad de las fuerzas norteamericanas y puso como fecha límite de esa retirada el 11 de septiembre. Pero al mismo tiempo, esto ocurrió hace 2 semanas. Al mismo tiempo, comenzó la retirada en ese momento, hace 2 semanas, de las tropas norteamericanas en Afganistán. Cuando este episodio se ocurrió, esto es la retirada de las tropas norteamericanas, inmediatamente, en una relación de causa-efecto, comenzó la ofensiva de los talibanes, que en 10 días se hicieron cargo del poder en todo el territorio afgano, incluyendo el domingo pasado la capital Kabul. Hay que tomar en cuenta de que el ejército de Afganistán, armado, entrenado y subsidiado por Estados Unidos a lo largo de 20 años, al carecer del respaldo de las fuerzas norteamericanas, incluyendo su poder aéreo, y habiéndose retirado la totalidad de los contratistas privados, que eran los que mantenían en funcionamiento todo el sistema de arsenales, del arsenal bélico más sofisticado dispuesto por los Estados Unidos, simplemente se desintegraron frente a la ofensiva talibana. No combatieron. Por eso es que los talibanes han llegado y se han apoderado de la capital Kabul prácticamente sin disparar un tiro. Ha sido esto una victoria de los talibanes ocasionada fundamentalmente por el tremendo error estratégico del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Jorge, ¿qué consecuencias puede tener para la población civil afgana que ahora queda a merced prácticamente de los talibanes? Mire, esto tiene ante todo consecuencias para la población femenina, para las mujeres de Afganistán. En estos últimos 20 años ha habido un crecimiento notable del proceso de educación de la población afgana, en primer lugar de las mujeres. Y este domingo, cuando se apoderaron de la capital, Kabul, las fuerzas talibanas proclamaron desde el Palacio Presidencial de Kabul, proclamaron la vuelta a la vigencia
del Emirato Islámico de Afganistán, que era el nombre que tenía su poder político cuando gobernaron anteriormente Afganistán entre 1996 y 2001. Lo que esto significa es que, como lo señalaron ese día, el Emirato Islámico de Afganistán se funda en el ejercicio de la ley islámica, interpretada según un código extremadamente rígido y conservador, medieval en un sentido estricto, de los talibanes. Uno de los puntos que establece esta interpretación absolutamente restringida, medieval, de la ley islámica que realizan los talibanes, así fue lo que ocurrió entre 1996 y 2001, fue que las mujeres en Afganistán no pueden recibir educación más allá de los 8 años de edad. En los últimos 20 años, gran parte de la población femenina afgana ha recibido educación primaria, secundaria y muchas incluso universitarias. En este momento esto es lo que se ven amenazados en algo que consideran con justo motivo algo esencial para su condición humana. Claro. Hay que agregar, por último, que las informaciones de esta mañana de la propia prensa norteamericana establece que ha comenzado la represión de los talibanes ante las manifestaciones en rechazo de su régimen político, entre ellas muchas mujeres, que se realizan en varias ciudades del interior de Afganistán, algunas de ellas fronterizas con Pakistán. Claro. Esto ha ocasionado ha comenzado la represión talibana de estas manifestaciones, y en una sola de esas ciudades, Jalibanal, al lado de la frontera con Pakistán, hay 3 muertos solo esta mañana, según la información de la propia televisión norteamericana. Jorge, obviamente en todo Medio Oriente y toda la zona hay diferentes grupos extremistas, muchos de ellos siguen o profesan un mismo objetivo, ¿no? Prácticamente, pero precisamente los talibanes, ¿qué objetivo tienen como para entender un poco más el porqué de lo que está sucediendo? Mire, el objetivo que tienen los talibanes se refleja en gran escala en lo que hicieron en Afganistán entre 1996 y 2001, cuando gobernaron entonces este país situado en el Asia Central. Y lo que hicieron en ese momento fue establecer precisamente este régimen basado en una interpretación extremadamente conservadora, medieval, de la ley islámica. El objetivo de ellos es religioso político, y por lo tanto su objetivo también acarrea nuevamente la presencia en Afganistán de las organizaciones terroristas que actuaron ante todo contra los Estados Unidos, por ejemplo Al-Qaeda y luego Estado Islámico. Al-Qaeda ha vuelto está entre las filas de la organización talibana. Esta mañana el jefe de la CIA del gobierno del presidente Joe Biden del Partido Demócrata, la Central Americana de Inteligencia, ha señalado que la vuelta al poder de los talibanes implica la reaparición en gran escala de Al-Qaeda en las filas de las fuerzas talibanas, y por lo tanto esto constituye, dijo el jefe de la CIA del gobierno de Joe Biden, constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, Jorge, que bueno, esto no termina solamente en Afganistán, sino que puede replicarse en otros países de la zona, inclusive también muchos países de Occidente que por ahí están aliados a los Estados Unidos, pueden sufrir consecuencias también en una especie de rebrote de terrorismo. Absolutamente, sobre todo esta es una preocupación, lo que usted señala, es una preocupación de los países europeos. Claro. Porque en la condición de integrantes de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países europeos han participado de este operativo norteamericano durante 20 años en Afganistán.
y también se han visto obligados a retirarse de Afganistán después de la decisión unilateral tomada por el presidente Joe Biden del Partido Demócrata. La tendencia, Jorge, en tu opinión es que, o en tu visión de ver justamente lo que está ocurriendo, es que los Estados Unidos empieza a retirar tropas de otros países y de otros sectores también. Mire, el poder militar norteamericano se puede resumir en estos términos, lo que significa el poder militar de los Estados Unidos en el momento actual. El gasto de defensa norteamericano este año asciende a 785.000 millones de dólares. Lo que esto significa es que Estados Unidos gasta más en gastos de defensa que los 10 países que lo siguen en orden de importancia sumados. El poder militar de Estados Unidos es incomparable en un sentido estricto de la palabra. Estados Unidos ha sido derrotado en lo que constituye el núcleo de la guerra. Esto es, ha sido derrotado en términos políticos estratégicos. Es una derrota de mayor importancia incluso que la derrota que experimentó en Vietnam en la década del 70 del siglo pasado, específicamente con el rendimiento de la entonces capital del Vietnam del Sur a manos de las fuerzas vietnamitas del norte, que ocurrió en el año 1975. Esto es la situación actual y por lo tanto esto que ha ocurrido en Afganistán, referido fundamentalmente a los Estados Unidos, es un acontecimiento mundial que cambia todos los términos de la política internacional de esta parte de la historia del mundo. Jorge, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Federal, ha sido muy amable por este pantallazo, por darle un marco a lo que está ocurriendo allí en el país afgano y que obviamente va a tener repercusiones internacionales y que ya lo está haciendo en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo grande desde la provincia del Chaco. Hasta luego, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Bien, allí estaba Jorge Castro, quien es analista internacional, dando, por supuesto, un panorama, un pantallazo acerca de lo que está ocurriendo allí con esta toma del poder por parte de los talibanes allí en Afganistán. Después de 20 años, el presidente tuvo que retirarse del país el día domingo, ya lo están haciendo y lo hicieron, de hecho, todas las tropas norteamericanas y sus aliados, así que el país está totalmente bajo el régimen talibán en estos momentos y, por supuesto, puede llegar a tener otras consecuencias en países de la misma zona y, por qué no, también en países de Occidente.